Hola Mariana, ¿cómo Hola, andas? bien, ¿tú qué tal? Señora directora, Feliz de estar aquí en este espacio, que ya gracias, llevamos rato diciendo que había que armarlo. ya sé. Pero, ¿no estás así como abrumada de... ¿Cuándo fue el estreno de tu película? ¿Hace 2 meses y medio? ¿3? ¿Cuándo estrenó? O Hace un sea, mes. bueno, hace un mes, pero bueno, la premier fue, te vi ahí hace 2 meses. No, bueno, sí, Ah, desde hace ya un año la terminamos y empezamos a hacer como un circuito de festivales, entonces ya vamos como de un rato de estar todo el tiempo presentando la película, hablando de ella. Cuéntame, vamos a hablar en específico de este proyecto. ¿Cuándo lo empezaste? ¿Lo escribió tu papá? Cuéntame Esta es todo. una historia que tiene mucha historia, porque la escribió nuestro padre. Yo trabajo con mi hermano. Mi Ajá, hermano y yo somos una codirectores, dupla siempre. dupla de codirección desde hace como 9 Que lo años. deberíamos tener aquí, pero nunca hablamos con dos, sino te Sí, tocó a ti. bueno, aquí estoy en representación de la dupla. Ajá. Él y yo trabajamos desde hace como 9 años, desde que Santiago terminó la universidad. Me invitó a codirigir su proyecto de titulación. Mm. Y Santiago siempre ha sido muy inquieto, no puede estar sin algo que hacer. Entonces se clavó en unas cajas que había en la casa. Nosotros nos habíamos mudado como unos 5 o 6 años antes a esa casa y nadie había acomodado unas cajas de cartón que estaban en una bodega. Y Santiago, sabiendo que ahí había algunos escritos de nuestro padre, se clavó como a revisar, a ordenar, a ver qué había y encontró el manuscrito original de esta película que se llama Cielo Abierto, que fue escrita en el 94 más o menos, cuando yo tenía 3 años y Santiago 2, algo así. Y esta es una película que escribe nuestro padre cuando nos tiene bien chiquitos, porque él tuvo un accidente en el 85. Se accidentó, se cayó por un barranco y ese incidente, ese accidente, le hizo como replantearse todo y cómo cambiaba la vida de las personas a raíz de los accidentes. Entonces, si tú analizas toda su obra, pues ahí están los accidentes en todo lo que hace, en los libros, en las películas, en los cortometrajes, que fue algo que lo marcó. Y esta película fue de hecho la primera que escribió para cine, fue el primer guión que escribió a máquina de escribir y todo, en el 94, y fue cuando empezó a ser papá, era como sus primeros años de ser papá, y empezó a sentir como y a tener este miedo de qué pasaría si yo me accidento o algo me pasa y no puedo estar ahí para ver crecer a mis hijos, y Ujú, cómo ellos afrontarían esta pérdida. ujú. Entonces esta historia parte de ahí, la escribe en el 94 y es muy curioso como pues él en ese momento o unos años más tarde, no sé, vende los derechos por 15 años, no se hace la película. Ah, ok. Él siempre pensó que le iba a dirigir, o sea, él tenía muchas ganas de dirigirlo Ajá. y cuando vende los derechos, los vende con la cosa de, pero yo la voy a dirigir. Ujú. Entonces, a la hora de las negociaciones y de que avanza esto, le traían a otros directores y él decía, ¿por qué otros? Si esto es para que yo lo dirigiera. Al final, por una o por otra, no se hace y Santiago, cuando acaba la universidad, encuentra el manuscrito. Entonces me acuerdo que lo leyó y vino corriendo conmigo a decirme, ya tengo lo primero que tenemos que hacer para cine. Y en ese momento, no sé, él tenía 23 y yo 24 o algo así. Y me dijo, yo me voy a aventar a dirigirlo, ahí tú me dices si te quieres unir o si lo hago yo solo. Porque él siempre es como muy echado para adelante. Ajá. Y le dije como, no, sí hay que dirigirla, pero hay que aguantar un poco porque solo hemos hecho un cortometraje y lee esto, es súper complicado de hacer. Ujú. Y así fue como tomamos, bueno, la ¿Y qué primera vez. dijeron? No importaba. Pues no, pasaron muchos años, o sea, y Ajá. aparte también tuvimos que tener conversaciones con nuestro padre porque cuando mi hermano se lo entrega le dice, a ver, dámelo. Y dice, yo lo iba a dirigir, yo lo voy a dirigir. Y Santiago, como es, le dice, como no, bueno, léelo y hablamos. Entonces, como que los dos lo leen y también en ese momento, cuando nuestro padre lo vuelve a leer después de tantos años de tenerlo en caja, sí dijo como, a ver, yo efectivamente era otra persona cuando escribí esta historia y sí creo que tiene que ser contada por una mirada más joven y me hace sentido que tú y tu hermana lo dirijan, si ustedes es algo que quieren, pero bueno, o sea, prepárense, dirijan cosas, como que hagan más antes de llegar a dirigir esto y así fue como le hicimos. O sea, en ese momento Santiago y yo montamos una casa productora que hoy en día ahí medio sigue como sello creativo, casa productora, Ujú. em, y empezamos a hacer nuestras cosas y por muchos años estuvimos codirigiendo y ya en algún momento empezamos a efectivamente levantar esta película. ¿Qué tan difícil es levantar una Muy película? complicado. Es, ¿Cómo empiezas? mira, no hay un camino, es como en esta industria siempre tienes que resolver con las herramientas que tengas a la mano y tener ingenio suficiente para no darte por vencido porque, como decía Santiago, las películas están hechas para no hacerse, o sea, es un milagro y hay tantos factores que se tienen que alinear para que una película salga, que es luchar contra corriente constantemente.
Entonces, pues hay varios formatos, o sea, es una chamba de seducción, porque al final es ir y convencer a tanta gente de por qué tiene que hacer esa historia y enamorarse de la historia, enamorarse del proyecto. Hay unos que tienen que poner dinero, hay unos que tienen que poner de su trabajo, hay otros que tienen que poner su conocimiento, como que hay tantas cosas que se tienen que poner y alinear para tener una película como resultado, que pues es un constante trabajo de convencer gente. Entonces, Y no es lo que se imagina la gente de, pues hija de Memo Arriaga, en chinga le van a decir no, que y me sí. encantaría que fuera así, pero la verdad es que, o sea, yo lo veo con cualquier cineasta, o sea, hacen algo y cuando empiezas a hacer el siguiente proyecto, pues empiezas un poco, sí, con algo que te respalda como proyecto, pero también de cero a convencer a otras personas de entrarle a tu proyecto. Ahorita con Ford Coppola, que él le aventó todo su dinero a su película para poder hacer Megalópolis y le arriesgó todo lo que tenía, y aunque es Ford Coppola que ha dirigido las películas más icónicas de la historia del cine, pues ahí está ganándose otra vez a sus espectadores uno a uno. O sea, tuve la oportunidad de verlo en Morelia presentando la película Ah, y ahí está ese señor que es una leyenda del cine hablándonos a nosotros espectadores y diciendo qué lo movió para difícil. hacer esta película y por qué es importante que la gente vaya a ver esa película. Entonces, pues obviamente, sí, habiendo crecido con un padre que está dentro de la industria, conocemos gente, hemos conocido gente a lo largo de nuestra vida, pero bueno, en esta película en particular, por un lado aplicamos Eficine y tenemos unos productores argentinos, pero los Ujú. productores argentinos nos dijeron en la primera conversación que tuvimos, que fue un Zoom por ahí de 2021, nos dijeron, su padre es muy articulado, tiene una trayectoria que lo respalda y entendemos por qué él quiere hacer esta historia, pero a ustedes es su responsabilidad de mostrarnos por qué pueden responsabilizarse de contar esta historia. Entonces, pues sí fue una chamba con ellos de también, de este mismo ejercicio de decir, estamos preparados, esto es lo que hemos trabajado, porque al final es un proyecto que también veníamos imaginando de tanto tiempo y es un proyecto que se filma en Coahuila y nosotros vamos a Coahuila desde que somos niños. Entonces ya desde varios viajes antes ya habíamos imaginado qué lugares usaríamos, las fondas, qué escenario para el desierto, que al final es como otro elemento más. Entonces ya veníamos con cierta preparación y empezamos a tener conversaciones con ellos, pero a partir de cómo nosotros veíamos esa película. Entonces digo, yo la vi, me gustó muchísimo. No parece una ópera prima, no parece una película que sea tu primera película. Gracias. Sí, creo que está muy bien casteada, bien dirigida, la foto está bien bonita. Por ejemplo, el casting, ¿cómo le hicieron para castearlos? Pues el casting está compuesto como por dos partes. Una que son los tres chavitos, que son Ujú. quienes lideran esta historia, pero sí están cobijados por un cast con mucha más trayectoria, mucha más experiencia, Ajá. que son actores profesionales. Entonces a los tres chavitos, cada uno llegó por diferente lado. Nosotros Ujú. abrimos para el rol de de los dos personajes hombres Ujú. un casting exhaustivo. O sea, vimos como a 600 adolescentes. Wow. Sí, pero el chiquito resulta que es el hermano de un amigo nuestro y nosotros llegamos justo cuando íbamos a empezar a abrir ese casting al cumpleaños de nuestro amigo Ujú. y llegó la familia y vimos a este chavito que tenía 12 años recién cumplidos, no sé, se veía muy chiquito, pero volteé con Santiago y le dije, Santiago, ahí está nuestro personaje, ahí está Salvador. O sea, de verlo así. De verlo, lo vi y dije, es él. Y entonces San me dijo, está súper invasivo llegar ahorita en un cumpleaños, ¿por qué no mejor después tenemos conversaciones, primero con su hermano, luego con los papás y luego con él? Y así fue, o sea, le extendimos a través primero al hermano y los papás una invitación a venir al casting, que él nunca había estado en un set, nunca se había imaginado la posibilidad de actuar. O sea, creo que él dice que había actuado en una obra a los 6 años, cuando estaba en primero de primaria, pero más allá de eso no. Y entonces llegó al casting y me acuerdo que era súper serio, o sea, era bastante monosilábico. Y aún así cuando lo vimos Santiago y yo dijimos, es él. Y pues en los castings siempre se graba esta interacción que hay, o sea, todo queda grabado, justo para poder repasar y ver otra vez cómo se desenvuelve y darle una segunda pensada ya en casa. Y yo me acuerdo que con ese casting le dijimos a los productores, es él. Y nos decían, chicos, ¿están seguros? O sea, si están seguros, los respaldamos, pero queremos asegurarnos de que no estén siendo impulsivos. Y le decíamos, no, estamos seguros que es él. Y bueno, obviamente por rigor y porque era necesario, seguimos viendo muchos adolescentes, pero como que conforme veíamos gente y aunque eran caras interesantes y todo, seguía regresando a nuestra cabeza este Él. chavito. Luego, en el caso de Máximo, él es el único de los tres que había hecho una película antes.
Ajá. Hizo una película que se llama Los Herederos cuando tenía como 14 años. Y esa película había estado nominada al Ariel. Entonces, en un encuentro de nominados lo habíamos conocido y éramos como los tres mucho más jóvenes. Entonces, estábamos ahí como en una esquinita platicando entre los tres Ajá. y de ahí se nos grabó su cara. Entonces, al momento abrí el casting, pasaba el tiempo. Primero como que no lo teníamos tan presente porque él desapareció como del mundo de la actuación. Ujú. Y entonces abrimos casting y pasaba el tiempo y no aparecía este personaje, Fernando no aparecía, y hasta que un día San se le prendió el foco y me dijo, ¿qué será de la vida de Máximo? Lo contactamos, estaba en ese momento fuera de México, pero bueno, a partir de ahí empezaron las conversaciones con él. Y con Federica es la única de los tres que había estado en ese personaje desde que tenía como 15 años. Desde que Santiago, nosotros la conocemos desde muy chiquita, desde que Santiago se reencontró con esa historia. Ujú. Nuestro padre, que es amigo de sus papás, nos dijo, échenle un ojo a Federica porque creo que tiene mucho potencial como actriz. Y era una chavita de 15 años, pero aún así cuando la vimos coincidíamos completamente. Entonces desde ahí yo me acuerdo que ella venía siendo Paula, Paula, Paula. Durante todo Esa ese no la tiempo castearon. no la casteamos, pero sí pasaba que, pues como te digo, o sea, levantar una película es una labor bastante compleja. Entonces pasaban los años y no se hacía y no se hacía y no se hacía y Ella iba no cambiando. terminaba de cuajar y ella seguía creciendo y yo creo que estaba ahí al borde de convertirse en una mujer y no dar para este personaje, pero la agarramos para mí en un punto perfecto. Y luego, bueno, nada, los actores que los cobijan son Julio César Cedillo, que hace el personaje del trailero, que es a quien van a buscar, porque es quien se estrella contra el papá en un accidente y muere el padre. Y que lo tienen ahí amarrado. Y entonces sí, un poco spoiler, pero lo tienen ahí amarrado y es este trailero que se llama Julio César Cedillo, luego está Ceci Suárez, Manolo Cardona, Julio Bracho y Sergio Mayer Mori. Y bueno, ellos llegaron porque nos gustan sus caras, nos acercamos, tuvimos conversaciones y al final aceptaron formar parte de la película. ¿Qué fotógrafo? Fotografió Juliana Pesteguía, que es un director de fotografía argentino, al que admiramos mucho. Fue una propuesta de nuestros productores. Mm. Tuvimos conversaciones con él. Además de que su trabajo es impecable, hubo muy buena química y creo que fue el mejor aliado porque este proyecto, que es un proyecto de carretera donde tienes que ir rápido, donde tienes que resolver, el clima te cambia y hay como tantos elementos tan fuera de control, Julián se volvió un guerrero así más, se sumó al equipo y cualquier cosa que había que resolver enseguida ahí estábamos viendo todos cómo resolver. Por ejemplo, para este tipo de película que es así, casi como un road movie, ¿el crew qué tan grande es, eh? Pues este sí fue grande, yo creo que habremos sido unas 100, 120 personas. ¿Y quién producía esta chica que presentaron el día de la premier? Ajá, es un equipo conformado la productora se llama Kramer y Sigman, que son argentinos y esta fue su primer película en México. Ahorita están por empezar el rodaje de su segunda película en México. Erendira Núñez es una productora de mi generación, que era amiga mía desde hace muchos años por Ajá. muchos amigos en común. Yo admiro muchísimo su trabajo y desde siempre le dije a Erendira, el día que Santiago y yo hagamos nuestra primera película, te queremos en el equipo. Luego me acuerdo que le invitamos, ya que teníamos como un plan más concreto, y dijo no. O sea, un día recibí un mensaje donde Erendira me dijo, no, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, voy a bajar del barco, ustedes son mis amigos y ya me he peleado con otros directores que son mis amigos, no quiero que me pase, prefiero la amistad, yo necesito un descanso, estoy sobrepasada, entonces no la voy a hacer. Y me dio la tristeza más grande de este mundo, Claro. porque Erendi es una productora que admiro un montón y además es una gran amiga y gran aliada. Y se bajó y luego pasaron 3 meses y por suerte nuestro productor argentino dijo, bueno, ya que sacamos Eficine voy a tocar base con Erendira una última vez, a ver si no se le antoja todavía sumarse. Y así fue, la buscó y le dijo, Erendira, ¿no has cambiado de opinión? Y Erendira, bueno, no, siempre sí. Y regresó que al no. proyecto. Ajá. Qué padre, ¿no? Sí, Qué padre que se acomodó todo. sí. Oye, bueno, ok, entonces hacen la película, la acaban desde hace más de un año. Un año, ajá, como año y cacho. Y decidieron, porque también es importante decidir cuál es el camino que va a llevar tu película. Claro, es que cada proyecto lleva un camino muy específico Ujú. y algunas son decisiones que uno toma y algunas son necesidades mismas también del proyecto. Mm. En este caso, nosotros estrenamos en el Festival de Cine de Venecia en finales de agosto del año pasado y empezó un circuito de festivales. Y luego en un esquema óptimo, pues nos hubiera gustado estrenar en cines,
terminando ese circuito de festivales, pero también había que aplicar a oficina y distribución. Nosotros aplicamos de oficina y producción y distribución para conseguir más fondos para la distribución y entonces aplicamos por ahí de febrero y en junio es cuando si lo ganas te dan o te liberan ese monto. Entonces tuvimos que esperar como hasta el segundo semestre de este año para poder estrenar en cines. Pero la verdad estuvo muy bien, ¿no? Estuvo muy bien. ¿Qué festivales te echaste? Presencialmente fuimos a Venecia, Toronto, Morelia, Busan en Corea del Sur, que fue muy interesante. Fuimos a Huelva en España, fuimos a Cuba, el de La Habana. Luego fuimos a un festival en Los Ángeles, que es de puro cine mexicano, que estuvo también muy lindo. Y esos fueron a los que fuimos presencialmente. ¿Y cómo les fue? Bien. ¿Diferente en todos? Pues es padre ver la interacción de la película con el público en contextos completamente distintos. O sea, creo que hay algo del cine y de lo universal del cine que prevalece, que son como las emociones humanas más básicas. Esta película es del duelo, de la pérdida, de la liberación, del perdón, de como muchos temas universales, pero por otro lado está en un contexto de México en los 90s, en el norte del país bien específico. Pues no sé, en Corea, por ejemplo, estos viajes en carretera, este desierto, los retenes, como estos No sé, temas porque llamaban es, mucho ¿what? la atención. Ajá. Ciencia ficción para ellos. Ajá, pues sí, o sea, como siento que hay elementos que todo mundo puede vincularse con ellos y luego hay otros elementos del contexto que es padre ver cómo diferentes públicos interactúan con ellos. Ahora, el primero fue Venecia. Sí. Y eso es increíble ir a Venecia. Sí, es muy espectacular porque aparte es una sala grandísima, son 1,500 personas que están ahí. Es un poco intimidante también, o sea, yo había ido a Venecia con un cortometraje en 2016, pero pues uno va bien joven con un corto y es muy diferente la experiencia de ir con un corto tan joven y tan inconsciente allá como presentando una primera película. Sí. Oye, y por ejemplo, para ir a Venecia, ¿hay apoyo del gobierno o todo es privado? Privado. O sea, hacer cine te cuesta una lana. Sí. Y la expectativa que tienes de ganar dinero de ahí, ¿es algo que tienes que pensar desde el principio Sí. o dejarlo ahí? No, me encantaría que fuera puro amor al arte, pero digo, en este caso fueron nuestros productores argentinos quienes hicieron esa chamba de estructurar un plan que funcione. Pero sí tiene que ser algo que contemples porque si no lo haces de una forma consciente, como tratar de verlo como un producto que no tiene que generar una pérdida, sino una ganancia, pues sí, entonces empieza a ser Una bolita. Sí, pues un constante desembolso de dinero donde no recuperas. Entonces sí tiene que haber un esquema sano para la película. Oye, y después de que esté en el cine, ya la vio mucha gente, ya la vieron todas las plataformas, ¿Qué pasa? What's next? ¿Te hablan y te dicen, oye, me gustas como director? O sea, ¿has platicado con plataformas y todo esto? Puede pasar de todo. O sea, siento que, como decíamos antes, es tan complicado levantar un proyecto que tienes que estar activo buscando las oportunidades. O sea, no te puedes cruzar de brazos y decir, ya hice una película, voy a esperar a que me llamen. No. Lo que estamos haciendo nosotros es empezando a encontrar otras historias que nos muevan y empezar a tener, sí, conversaciones con gente, a ver qué camino toma cada película. Ok, Pero ¿y es sí. películas o también series? Tenemos un proyecto de serie y otros 2 de película. Ok. Sí. ¿Y qué se te antoja más hacer lo que sigue ahorita? Todo. Yo quiero volver a un set. Sí, pero por ejemplo, si ahorita te dicen, escoge una, serie o película. Pues siempre me ha llamado el tema de las series porque justo no las he hecho y me encantaría explorar ese formato. Ahorita, por ejemplo, vi Disclaimer, Ajá. que me pareció un gran resultado de una peli concebida en muchas horas, pero dividida en capítulos. O sea, creo que también está padre porque hacer una serie o una miniserie te da la posibilidad de clavarte más en el desarrollo de los personajes, que está chido. 100%. Te digo, es lo que me gusta de las series. Sí. O sea, una historia la hacen larga, entonces les da mucho más tiempo. Creo que cada uno de tiene los su ventaja. O personajes. sea, el cine me gusta que te sientas 2 horas, ves una historia. Lo que sigue. A mí me gusta el cine que te mueve y entonces ves una historia, entras a un universo y sales del... Y luego las series, pues sí, es de clavarte más, pero tiene esta ventaja en la que muchas veces te puedes
clavar más en cada uno de los personajes y tener Claro. un poco más de profundidad en eso. Y también pasa de repente que ves una película y dices, esta debería haber sido serie, o ves una serie y dices, esta debería haber sido un WhatsApp, ¿no? Sí. Que luego pasa. Oye, ¿y te interesa seguir viviendo en México o de Sí. repente dices, No, a mí me encanta México. o sea, no te pasa la idea de querer ir a hacer cine a otro lugar? Pues nunca digas nunca, pero siempre he estado muy feliz en esta ciudad. Me encanta el país, me encanta... O sea, me parece que hay mucho aquí. O sea, no encuentro razones de por qué me iría. Si el trabajo me lleva a otro lugar, Sí, o podría puedes ir a moverme. trabajar y regresas, Sí, ¿no? podría considerar... O sea, si es una necesidad de estar por mucho tiempo en otro lado, pues lo evalúo. ¿Crees que hay la misma oportunidad para directores aquí y afuera? Pues no sé, yo creo que depende el caso. Porque hay tantos esquemas de hacer las cosas que también, pues no sé, yo creo que hoy en día y con, con el avance tecnológico, con cómo han evolucionado las cosas y así, es mucho más, como que antes era una cosa de oficio donde había que saber manejar la película, era un laboratorio quien la revelaba y hoy en día hay más formas o más herramientas para contar las historias. Entonces creo que hoy es más fácil ir y buscarte las oportunidades, Ujú. ingeniándotelas de tantas formas distintas. No sé, Eduardo, mi novio, hizo una película, se aventó un esquema menos convencional donde recuperó, juntó dinero, hizo una película de súper bajo presupuesto y la armó. Bueno, que además ese güey es así, ¿no? Así es. Tiene que ver quién eres y cómo Sí, haces también las la cosas. personalidad mucho. Sí, em, no, eso está bien padre. Oye, ¿y escribes? Mira, a mí sentarme y escribir me cuesta mucho, no es algo que disfrute tanto, no me gusta y no me considero escritora, pero ahorita en los proyectos que he hecho con mi hermano más bien me siento y hablo con él y discutimos y nos ponemos a ver y luego él sí se sienta a Ah, él escribir. escribe. Él escribe. Está más padre eso, Que es ¿no? como una dinámica entre los dos, pero al final es quien se sienta y lo hace. Es padrísimo. Vamos a platicar y tú escribes. Sí, pero a él le Yo me voy al gusta. cine, yo me A él voy le al gusta, cine. yo no me considero escritora, a mí me gusta proponer sobre los proyectos y dar retroalimentación y esto, pero no me gusta el sentarme a escribir. ¿Qué tanta presión es ser hija de tu papá? Pues para mí no es presión, o sea, crecimos con tanto padre como padre amorosísimos, Ajá. muy familiares, muy familiares, o sea, siempre ha habido como una noción de hogar bien bonita para nosotros. Creo que sí está padre poder colaborar en familia, o sea, esta experiencia de la película, no sabes el Está vínculo increíble que y verlos generó. todos, todo está padre, claro. Nos generó un vínculo muy especial, siempre Que lo no hemos pasa tenido. muy seguido eso. No pasa muy seguido, pero creo que hay una tradición de familias que trabajan en cine, pero no solo hablo como de directores y escritores, o sea, también los gaffers y el staff normalmente también van en familias y lo llevan haciendo de generaciones. O sea, en la película tuvimos de gaffer a Benito, que tiene a su hijo Max, a su sobrino Andrés, y todos son como una familia, equipo también que van de producción en producción. Sí, que es el oficio. Sí, porque aparte también es un oficio que se transmite también de generación en generación y también pasa que el set se convierte de pronto en la casa de las personas. Entonces, Increíble. pues también poder llevar a la Buen familia. ambiente, Sí. todo padre. Sí, o sea, nosotros justo fomentamos el buen ambiente en los sets. Hay sets más tensos que otros, pero yo creo que eso, que tiene que ser un lugar de máximo respeto porque es la casa de las personas. Y de repente que hay familias que trabajan en un oficio y están ahí, entonces, que ustedes propician este ambiente buena onda para trabajar. Sí, como te decía, pues hay muchas familias que se transmiten esos oficios dentro del cine de generación en generación. Ajá. Y no solo pasa con, un ejemplo de nosotros que tenemos un padre escritor y director que nos ha transmitido esa pasión por contar historias, también pasa como por ejemplo con los gaffers y el staff. O sea, en nuestra película trabajó un gaffer que se llama Benito, que es lo máximo, pero su hijo Max también estuvo en el proyecto, su sobrino Andrés también, y entonces como que ellos mismos dentro de las familias lo hacen y creo que vienen haciéndolo de varias generaciones. Sí, es lo que hacen y a eso dedican y es lo que saben hacer. Punto. Claro. Y lo que digo es eso, es como la gente que chambea en cine, pues pasa de un set a otro, como directora pasa menos, pero el equipo técnico pues brinca de un proyecto a otro y entonces el set se convierte en su casa, o sea, dejan su casa para ir a un set y entonces pues sí, o sea, está chido fomentar un ambiente de respeto y cálido como para que toda esta gente pueda tener una casa, digamos, que es en la que se mueven, un trabajo en el que se mueven, que sea agradable. Está buenísimo.
¿Qué tanto ves esta nueva generación de cineastas en México? Pues a mí, Tanto en cine como en series. a mí sí me emociona mucho. Yo tengo amigos y amigas más jóvenes que yo que Ujú. están empezando a hacer cosas y que está padre la onda que traen. Sí me emociona. Creo que México es un país que tiene mucho talento. Siempre o desde hace varios años hemos tenido representación en los festivales. O sea, Ujú. México siempre está ahí representado por sus cineastas. Ajá. Y sí, creo que hay talento y hay gente que lo hace bien y que lo hace con mucho rigor. ¿Y qué opinas de esta generación de talentos que se fue a hacer el cine afuera? Creo que en su momento resultaba natural, o sea, como que de pronto es esto que hablamos, levantar una película es tan complicado y hubo un momento donde los ojos del mundo estaban sobre el talento mexicano y la gente quería hacer cosas, todavía pasa, pero sí hubo como un boom, o sea, que luego se pasó a Corea, que no sé, como que ha ido cambiando Ajá. la mirada y hemos ido volteando como mundialmente a otros lugares y a descubrir nuevos talentos. ¿Tú crees que Hollywood cuando ve eso dice, no, yo los quiero para acá Sí. y por eso les facilitan hacer las cosas allá? Claro, pues es que la gente que tiene la posibilidad de levantar los proyectos voltea a ver y entonces dice, ah, me gusta tu visión, aquí hay estos recursos para hacer una película, dime qué traes. Y entonces así, por eso te digo, resulta natural como, bueno, o sea, aquí se está dando esta película, me voy a hacerla. Si mañana te hablan y les dicen a los dos, queremos que vengan a hacer una película de acción o una de superhéroes, cualquier cosa, ¿le entrarías eso o lo pensarías? Pues yo creo que si me vinculo con la historia, sí. O sea, pasa que de pronto, no sé, me pasa como analizando la carrera, por ejemplo, de Alfonso Cuarón, que ha hecho Harry Potter, pero ha hecho Y tu mamá también, pero ha hecho ahora Disclaimer y así, se ha movido dentro de varias cosas. O sea, por ejemplo, Harry Potter me parece que está increíblemente bien dirigida, Ujú. que la hizo suya, y yo creo que había algún vínculo personal de él con esa historia, aunque sea un mundo mágico y un mundo de fantasía. Ajá. Entonces, si hay algo que me atrape y que me vincule con la historia, y Santiago igual está en la misma postura, sí. Sí, sí se puede. Sí. Una serie. O sea, creo que tiene que haber algo que a nosotros nos llame y nos haga meternos en el proyecto, porque cuando decides tomar un proyecto, te involucras con esa historia por varios años. O sea, es un compromiso de años. Entonces, claramente nadie quiere entrar en una historia que no le gusta por, no sé, un par de años al menos. Sí, aquí es de paciencia y chamba todos los días. Sí. No hay forma de decir quiero esto y lo veo en un mes. No, imposible. No hay forma. No, son procesos largos. Oye, ¿y qué pasa con los actores? O sea, ¿no has dirigido actores de otros países o sí? Depende, o hicimos un corto con Paulina Dávila, que es colombiana, Ajá. Que es como de aquí. que es como de aquí, exacto. Ajá. Sí, a Paula conozco desde que llegó a México Sí, es lo también. máximo. Sí, buena amiga. Oye, pero ¿cómo ves ese tema? Es algo que siempre pienso y de repente veo actores mexicanos y veo actores desde niños gringos europeos y de repente digo, güey, ¿es por el idioma o por qué sientes que es como, no creo que sea más fácil, pero es diferente actuar en otro idioma que aquí? Siento que de repente aquí siempre hablan igual. ¿Siempre hablan igual? Yo siempre he creído que es algo muy curioso, porque siempre lo he también analizado, que cuando ves una película que es en otro idioma y que no Ujú, es tu lengua materna, ujú. pues siempre hay una cosa donde la ves como un poco más desde fuera. A mí me pasa que hay veces que veo una película, no sé, francesa o rusa o algo así, y a mí me parece impecable. Y luego lo abro con alguien Ajá, que un es de clavado. allá y me dicen como, pues no está tan bien actuada. Entonces siento que hay algo ahí, que cuando no es tu idioma cuesta agarrar estas cositas. Pero yo creo que les pasa lo mismo a los franceses viendo su cine francés. O sea, como cuando estás adentro culturalmente de eso y es tu idioma, pues entonces reconoces con mucho mayor facilidad. Yo sí a veces veo películas, no sé, en coreano, que digo, pues ni idea, a mí me parece que está Sí, impecable, todo pero lo oyes igual. claro, entonces sí, ahí sin idea. Ok, pero la actuación en sí, Para mí, yo siempre lo que me fijo, que esto fue un consejo que nuestro padre nos dio, es qué hacen los actores con los ojos y con las manos. Entonces, como que también en la mirada
y en cómo se mueven y así, pues yo al menos como que puedo detectar, no sé si es una buena actuación o es una actuación con la que yo me puedo identificar. Manos y ojos. Manos y ojos. Y en Está bueno, español ¿no? sí me pasa con la voz, o sea, justo tomamos antes de empezar a filmar la película, tuvimos una sesión con los 3 actores, como meses antes de ensayos, sesiones de ensayos, primero empezó Mónica del Carmen, que es una actriz, Ujú. muy preparada y muy talentosa, a darles como las bases de la actuación, porque como nunca habían estado frente a cámara, había que tener ejercicios y dinámicas de juego como para entender el espacio, pero la cámara, pero el diálogo, pero el movimiento, pero el trazo, como que hay tantas cosas que se tienen que contemplar, Y que les dio quitarle esas sobre todo esas bases. mañas, ¿no? Bueno, ellos como no habían actuado venían sin mañas, Ok. como que justo fue un poco formarlos en lugar de irles quitando. Ajá. Pero sí, Mónica nos decía, y es muy impresionante, como al menos me pasa en español, no sé si me pasa en otro idioma, que si yo cerraba los ojos y los escuchaba actuar, sabía si me gustaba o no su actuación. Como que hay algo también en la voz, en la entonación, en cómo lo dicen, que te puede decir si es una buena actuación o no. O sea, de repente puede ser alguien que tenga potencial, pero no tiene buena dicción. Entonces dices, Se puta, este güey no le van a trabaja, pero se entender. trabaja. Se puede trabajar todo. Federica, que es la actriz de la película, ella creció en Estados Unidos. Ajá. Y cuando empezó el proceso ya en forma de prepararse, ella tenía un acento que se Medio. notaba que no era de México. Ajá. Y no sabes cómo lo trabajó, o sea, tenía una coach de dicción que le ayudó a perfeccionar su dicción. Oye, ¿y ves ahorita actores mexicanos con potencial de este se va a ir o lo Claro. van a llamar para cine? Yo creo que muy Federica, grande? que está en A Cielo Abierto, va a tener una carrera muy impresionante porque ella tiene como, hay algo en ella, en el magnetismo que tiene, en la presencia que tiene a cámara, en las decisiones que toma al momento de actuar, Ujú. que creo que la van a llevar a tomar proyectos muy Que además si la interesantes. ves no es una chavita que dices, ah, es mexicana o es gringa o es francesa, no, puede ser Puede, de muchos sí, y lugares. tiene la ventaja de que como creció en Estados Unidos, tiene el inglés perfecto. Eso es cañón, ¿no? Sí, Ahora vemos a muchos que de repente hablan inglés y empiezan a hablar bien porque les tienen que chambear, porque ¿no? Pues para poder ir a, sí, o sea, mañana te llevan ahí, tienes que hablar perfecto. pues es que es un poco esto que dices, o sea, como directores pasa como actores también, que la mirada está sobre otros lugares, o sea, también como que hay este deseo de varias industrias de descubrir talento, entonces voltean a ver hacia donde se están haciendo cosas y pues si te jalan tienes que tener la herramienta del idioma. Y como actor está cabrón, porque también hay algo que en su físico ya los encasillan muchas veces en personajes. 100%. Entonces también, pues no sé, como que ahí está bien cabrón cómo le haces, porque, porque sí, creo que eso del encasillamiento está de hueva. Es que te puedes encasillar por tu físico o por cómo hablas o por el personaje que te dan. Si Sí. haces un Claro, personaje luego no te lo quitas memorable, nunca. sí, hay muchos actores que quieren salirse y, Hay o unos que lo sea, hacen bien, pero luego de pronto cuesta quitarse ese no, personaje. o los ves y tú aunque salga de asesino, siempre lo Sí, ves cómico, sí, sí, ¿no? Entonces, güey, no hagas esto porque no cae bien. sí. ¿Qué opinas de esa gente que hace como crossover de cantante o celebrity a actor? Pues creo que si lo hacen bien está chido. Pero no hay muchos que lo hagan bien, ¿no? Sí, está difícil. Porque también traen al personaje. Hay gente que lo sabe hacer y que son como camaleónicos y están en una y lo hacen bien y están en otra y lo hacen bien. Hay gente que nomás los ves y como es esto mismo, no se logran quitar su figura ya como bien posicionada de lo que son. Sí, porque de alguna forma luchas todo el tiempo para hacer esta figura Sí, y luego salirte de esa figura está muy complicado, ¿no? Y hemos visto, pues en México hay muchos, o sea, sobre todo con los cómicos, todos que tienen ciertos personajes, o los malos, o sea, no hay unos malos que no los puedes ver de buenos, o sea, sí, no hay forma. Y muy buenos actores, ¿eh? sí, Y en Estados Unidos, bueno, pues eso pasa sí, todos los días. todos los días. Si ya te quedaste ahí, ya llevas 20 temporadas, ya ni te muevas. Sí. Sí, está cañón. Está bueno. Gracias por venir a platicarme. Gracias a ti. Me encanta estar en este espacio. Gracias, gracias. A ver, ya vamos a ver lo que sigue. Lo que sigue. Va. Gracias.